Ahí está. Adelante, Fer. Bueno, gracias Pablo. Buenas tardes a todos. Vamos a entrar en el mundo del Nuevo Testamento. Bueno, a los nuevos, bienvenidos, y a los que ya vienen desde el Antiguo Testamento, vamos a seguir por este camino. Como vamos a entrar en el Nuevo Testamento, quería que iniciemos, si les parece, con la oración que nos enseñó Jesús, que recemos entre todos y ya le damos vía libre al encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Padre nuestro que estás nuestro en que el estás en cielo, el cielo, santificado sea tu santificado nombre, sea tu nombre. venga a nosotros tu Venga a reino, nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hágase así tu en la tierra voluntad como en en el la cielo. tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de Danos hoy cada nuestro pan día, de cada día. Perdona perdona nuestras nuestras ofensas ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer y en la no dejes caer tentación en la y líbranos tentación del y mal. Amén. líbranos del mal. Bueno, eh, ¿qué entendemos por Nuevo Testamento? Como sabemos, la Biblia cristiana, y todos la tenemos a mano, tiene dos grandes bloques: el Antiguo Testamento o libro de la Primera Alianza y el Nuevo Testamento o libro de la Segunda Alianza, que a partir de la revelación del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, y del movimiento iniciado por Jesús y de las tradiciones que le siguieron, se compilaron unos escritos que forman parte del Nuevo Testamento. Todo el libro está formado por 27 libros. Vamos a ver que los cuatro primeros libros son los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, y esos cinco libros forman el primer bloque de lo que sería el Nuevo Testamento. La primera parte son los cuatro evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego, una serie de cartas, las primeras 13 cartas, van a formar parte de lo que se conoce como Corpus Paulino, que son cartas del apóstol San Pablo, o cartas que se le atribuyen al apóstol San Pablo. Son 13 cartas en total. Luego hay una carta separada que se llama Carta a los Hebreos, y 7 cartas que se denominan cartas católicas universales: la carta de Santiago, 1, 2 y 3 de Juan, la primera y la segunda carta de Pedro, la carta de Judas, y cierra el Nuevo Testamento con el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, ¿no? Toda la Biblia cierra con el último libro, que es el libro de las revelaciones o el libro del Apocalipsis. Ahora bien, antes de meternos de lleno en cada uno de estos libros, como vamos a hacer a lo largo de los encuentros de todo este cuatrimestre, cuando leemos sobre todo los cuatro evangelios, vamos a ver que hay grupos sociales e instituciones judías, muchas de las cuales aparecen nombradas, mencionadas en el Antiguo Testamento, pero otras tantas no son ni siquiera mencionadas, ¿no? Y que sí están atestiguadas en el Nuevo Testamento, o en escritores de la época como Filón de Alejandría, que nombra varias de estas instituciones judías. La fuente principal que se tiene del primer siglo, que es Flavio Josefo, un autor romano que es Plinio el Viejo, y algún otro autor o historiadores de esa época, donde van a mencionar a alguna de estas instituciones o sectores de la sociedad que, como es, que forman parte de la estructura social, de todo el ejido social que se conoce como judaísmo del Segundo Templo. Vamos a hacer primero un repaso. Yo después les voy a pasar, si quieren anotar algunos conceptos, los anotan, pero después les voy a pasar un PowerPoint del encuentro. Hoy lo quería hacer más tipo una charla, que vayamos hablando entre todos,
si me tienen que interrumpir para hacer alguna pregunta o acotar algo, lo hacen, no hay problema. Quería hacer un recuento por la historia, sobre todo desde el exilio en Babilonia. En el año 597, las tropas del rey de Babilonia, Nabucodonosor, sitian Jerusalén y comienza luego en algunos desplazamientos que se conoce como el exilio, ¿no? Personas de Judea, personas que habitaban el territorio de Judea, son exiliadas y llevadas a Babilonia como exiliados, como esclavos. Eso da comienzo a lo que se conoce como el exilio en Babilonia o período babilónico. Comienza a partir del año 597/587 que comienzan las deportaciones. A partir de ahí comienza algo importante que es la composición de lo que conocemos hoy como Tanaj o Biblia hebrea, ¿no? Se comienza a escribir a partir de ese periodo y surgen un pueblo esclavo, un pueblo en el exilio, surgen muchos interrogantes, ¿no? El pueblo elegido de Dios de repente es despojado, pierde la tierra, pierde su nación, pierden la monarquía. En cuanto a lo religioso, pierden al templo y al sacerdote, ya no hay, el sacerdocio entra en pausa al no haber templo. Entonces estos interrogantes y estas dudas que azotan a estas personas que se van al exilio, llevan a replantearse y a reinterpretar la historia y las viejas tradiciones de Israel. Y entran con más fuerza lo que se va a conocer como las marcas de identidad del pueblo judío. ¿Vamos bien? A partir de acá, del exilio en Babilonia, va a entrar con fuerza, por empezar, la Torá, que es el centro, el corazón, el alma de toda esta nación. Es la constitución, lo que constituye al pueblo judío como una nación. Y las marcas de identidad personales. Entra con fuerza la circuncisión del varón, el descanso sabático, los regímenes de pureza, los regímenes alimentarios y sobre todo algo que ya venía de la tradición deuteronomista, traída de la vieja religión de Israel, del yavismo, el monoteísmo absoluto, ¿no? Israel, en este caso la tribu de Judá, la única que queda en pie, pasa del estado de monolatría al estado de monoteísmo. Entra con más fuerza el monoteísmo absoluto y eso se va a ver en la Torá y en todos los escritos proféticos y en los salmos, ¿no? El monoteísmo absoluto, un solo Dios, un solo templo, un solo culto y la organización sacerdotal monopolizada por este culto único. Lo demás es idolatría. A partir de acá, del exilio en Babilonia, las marcas de identidad del pueblo judío empiezan a tener fuerza y comienzan a tener forma, tal como la conocemos hoy. Luego del período babilónico, en el año 339, cae Babilonia y surge un nuevo imperio que es el imperio persa. Su rey, Ciro, decreta que todos los pueblos exiliados en Babilonia pueden volver a su patria de origen, entre ellos el pueblo de Judá. Entonces, algunos que estaban exiliados vuelven a Judá y comienza lo que se llama el período persa. Durante el período persa, que dura desde el año 539 hasta el año 333, es donde se desarrolla la mayor parte del Antiguo Testamento. Se termina la Torá queda dividida en 5 rollos en este momento,
durante el período persa, se escribe la mayor parte de los libros proféticos y la mayor parte de los salmos. En el año 333 ocurre algo que va a cambiar no solo la vida de Israel, sino a todo el mundo, ¿no? Alejandro Magno, el rey de Macedonia, se empieza a expandir. Y en el año 333 toma Jerusalén. A partir de acá comienza, no solo en Israel, sino en todo el mundo, un periodo de helenización. La helenización es un modo de vida que se centra en una lengua única, que va a ser el griego koiné. Fer, ¿querés que que va a ser, comparta, querés que comparta un ratito la línea de tiempo? Así lo por vamos favor, siguiendo dale, ahí. buenísimo. Si la Dale, tenés, sería dale. buenísimo. Dale. Bien. Bueno, esto después se lo pasás a ellos, igual, ¿no? Sí, sí, Se después lo lo puede envío pasar también. por... Sí, sí, Algunos lo tienen, pero los nuevos, digo que por ahí no los lo tienen, nuevos se los paso, sí, sí, obvio. Sí, sí. A partir del año 333, decía, donde Alejandro Magno conquista todo el mundo conocido, comienza el periodo de helenización. Y se empieza a proliferar lo que había empezado en Babilonia, que es la diáspora judía, la dispersión de judíos por el mundo. Cuando 2 siglos antes, cuando Ciro el Persa permitió que cada pueblo exiliado vuelva a su lugar de origen, muchos judíos, como ya estaban establecidos en Babilonia, se quedaron, y ahí eso dio comienzo a lo que se llama la dispersión, ¿no? La diáspora judía. Pero en el período griego toma mucha fuerza la dispersión del pueblo judío por toda la cuenca del Mediterráneo, sobre todo. Y es un fenómeno más que importante porque en el siglo en donde vive Jesús, aproximadamente había 5 millones de judíos, donde 2,5 millones vivían en la diáspora y 2 millones o 2 millones en la tierra de Palestina. Por lo que la mayoría de los judíos era de habla griega y no de habla aramea. El arameo era la lengua que hablaban los judíos desde el año 700, más o menos, que el arameo había desplazado al hebreo antiguo, que resurge en una nueva forma en Babilonia con el hebreo que conocemos hoy. Pero el paleo-hebreo se había desplazado y a partir del año 700 a.C. era la lengua común para un judío el arameo, la lengua que venía de Aram o de Siria. Eran lenguas semitas todas. Pero este griego pasa a ser, el griego koiné, la lengua universal, es como el inglés hoy, era la lengua oficial del imperio y era la lengua que se hablaba. Y la mayoría de los judíos, en la época de Jesús, va a hablar el griego, que había más judíos que hablaban griego que el arameo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo voy a ir despacito para llegar a donde vamos a llegar. Bueno, en el año 333, Alejandro toma todo el mundo hasta la India, más o menos, y muere rápidamente en el año 323. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se divide en 4. Las partes que nos interesan a nosotros son 2 de las divisiones. Los generales seleucidas que toman Babilonia y Siria. Y los generales ptolomeos que toman Egipto y Palestina. Y Palestina va a quedar bajo la órbita de los ptolomeos. A partir de ahí los ptolomeos van a dominar, van a ser el imperio que va a dominar a Israel. Hasta el año 200. Hay una guerra, hay varias guerras, son 5 en total, donde siempre ganan los ptolomeos, pero en la quinta guerra, en el año 200, Antíoco III derrota al rey Ptolomeo
y toma Palestina. Todo Israel, todo lo que es el territorio de Israel, pasa a manos de los seleucidas. Y este Antíoco III es un general muy abierto y le da libertad a los judíos para que sigan con su religión y con su cultura. Pero la cosa va a cambiar en el año 175 a.C., cuando llega el hijo de este Antíoco III, que es Antíoco IV Epífanes, que es una persona que tiene en la cabeza la helenización total del mundo. Entonces, al querer que todo el mundo sea heleno, ¿no? Quiere la helenización total, prohíbe en el año 175 la religión judía. En el año 174 muere su padre y él asume, queda a cargo, y ya había prohibido todo lo referente al judaísmo, y en el año 174 toma el templo de Jerusalén y pone una imagen del dios Júpiter, un dios griego, en medio del templo de Jerusalén. Y esto provoca todo un hervidero en la zona. Y en el año, unos años después, en el año 167, lógicamente prohíbe la circuncisión, ya no se pueden circuncidar, prohíbe los regímenes alimentarios, prohíbe todo lo que es el judaísmo y obliga a todos los judíos a hacer un sacrificio en honor del dios griego. En el año 168-167, cerca de Jerusalén, en la ciudad de Modín, un sacerdote del templo llamado Matatías mata a unos judíos que van a rendirle tributo al dios griego, ¿no? Y ahí comienza en la ciudad de Modín lo que se conoce como la Revolución Macabea. Este sacerdote, con un grupo de otros sacerdotes y gente del pueblo que lo sigue, intentan tomar Jerusalén, muere en una batalla y lo sucede su hijo llamado Judas Macabeo. Judas Macabeo logra conquistar Jerusalén y conquista Jerusalén y toma el templo otra vez y se lo dedica otra vez a Yahvé. Lo que hace Judas es purificarlo, lo limpia. Esta purificación creo que tarda 8 días, lo limpian todo el templo, lo vuelven a dedicar a Yahvé. Y este hecho histórico, ocurrido en el año 162 a.C., es conocido hoy, se celebra como el Hanukkah, la fiesta de la dedicación o la dedicación del templo a Yahvé. La Hanukkah que se celebra creo que a finales de año siempre. El pueblo judío todavía lo sigue festejando, o lógicamente. Y este hecho da comienzo a lo que se conoce como la época macabea. Hasta ahí. Este Judas Macabeo es un héroe para el pueblo judío, conquista Jerusalén, toma el templo otra vez para la religiosidad, pero muere en el año 160 y lo sucede su hermano. El hermano de este se llama, Jonatán. Y Jonatán va a liderar las tropas judías rebeldes contra los seleucidas desde el 160 hasta el año 143. Y en el año 150 este Jonatán va a hacer un hecho que va a cambiar la mirada del pueblo judío ante estos macabeos, hasta estas personas que hasta ahora son héroes, pero este Jonatán, que es el hermano de Judas, libera Jerusalén, lo mantiene para el pueblo judío, entonces dice, nosotros conquistamos Israel, así que yo a partir de ahora soy el sumo sacerdote. Y esto provoca una división entre los sacerdotes del templo. Para que tengan una idea, en ese momento la cantidad de sacerdotes era más o menos de 9.000, se dividían en varios grupos, tenían turno por meses, los servicios del templo, los distintos sacrificios y demás, cuestiones del templo. Bueno, lo cierto es que al autonombrarse este Jonatán sumo sacerdote, porque dice, nosotros
toda mi familia logró conquistar Jerusalén, echamos de Jerusalén a los seleucidas, así que yo tengo todo el derecho de ser el sumo sacerdote. Provoca un quiebre ahí y hay sacerdotes que no les gustó esto, protestan, tienen un obstáculo acá esta familia de los macabeos, y la mayoría de los sacerdotes que se oponen a esto son expulsados del templo, son perseguidos, y muchos de estos sacerdotes se ocultan en el desierto de Judá o se van, directamente dejan el templo y se van. Muerto Jonatán, lo sucede su hermano Simón, que sigue con la misma postura, se autocorona sumo sacerdote, y el hijo de Simón, cuando muere Simón, que se llama Juan Hircano, en el año 134, va a hacer algo que va a dar comienzo a lo que se conoce como la época asmonea, porque esta familia era la familia de los asmoneas. El único macabeo Judas, en realidad es el único héroe de la historia. Y después los hermanos son todas personas que buscaban un interés, aparte de pelear por Israel, pero buscaban un interés propio, personal. El hijo de Simón, de este tercer hermano de Judas Macabeo, se llama Juan Hircano, y no solo se da el título de sumo sacerdote, sino que se corona rey. Comienza la dinastía de los asmoneos y empieza una cierta, digamos, independencia del pueblo judío después de muchos siglos de esclavitud, siempre bajo el dominio de la potencia de turno, Babilonia, Persia, los griegos, los seleucidas, y ahora con los asmoneos, como reyes y sumos sacerdotes, tienen una cierta independencia, así que es relativamente buena la visión. De esto hablan dos libros, el primer libro de los Macabeos y el segundo libro de los Macabeos, que lo van a tener en sus Biblias. No es que el segundo es continuación del primero, sino que hablan de los mismos momentos en forma paralela. El primer libro de los Macabeos va a hablar de un periodo más largo, desde la intronización de Antíoco IV Epífanes hasta la muerte de Simón. Son 40 años. El segundo libro de los Macabeos solo se va a centrar en la figura del único héroe de la revuelta macabea, que es Judas Macabeo. Solo va a hablar de 15 años de historia, desde que asume Antíoco IV Epífanes, el rey seleucida, que profana el templo, hasta las batallas de Judas Macabeo y hasta la victoria de Judas Macabeo sobre un general que se llama Nicanor. Hasta ahí nos va a contar solo el segundo libro de los Macabeos, un periodo breve de 15 años, pero es el que mejor datos da. El otro, el primer libro, es más pro asmoneo, está a favor de los asmoneos. Se ve que era una persona muy crítica con los asmoneos. Pero ¿por qué voy a esto? Porque en el Nuevo Testamento van a leer una serie de personas que pertenecen a un sector de la sociedad judía que no son ni siquiera nombradas en el Antiguo Testamento, porque nacen en este período. Por ejemplo, los que nacen en este período son el grupo de sacerdotes llamados saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Que van a aparecer mucho como los contrincantes de Jesús y que en definitiva son los que van a juzgar y condenar a Jesús. ¿Quiénes son estos saduceos? Los saduceos son una clase, una élite de la alta sociedad judía, perteneciente al círculo de los sacerdotes más elevados, siempre cercanos al sumo sacerdocio. No todos los sacerdotes eran saduceos, pero el poder político del sacerdocio lo tenían los saduceos, que van a surgir en esta época de los macabeos. Porque ¿qué hacen los macabeos? La mayoría de los sacerdotes reales del templo va a estar en contra de que ellos sean sumos sacerdotes, entonces expulsan a todos los que están en contra, pónganle 5.000 sacerdotes, convocan nuevos sacerdotes y estos sacerdotes que van a apoyarlo se
se van a autollamar saduceos como descendientes de Sadoc, el sumo sacerdote en la época de Salomón. Ellos van a decir que son los sacerdotes verdaderos porque vienen de Sadoc, que era una casta sacerdotal en la época del rey David y de Salomón. Entonces ellos tienen toda la... y se llaman así. Son los que derivan del sacerdocio sadoquita, que vienen de la época persa. En realidad con Esdras y Nehemías se reorganiza el sacerdocio, se reformula, y el sacerdocio, en vez de tener funciones solo religiosas, pasa a tener, en la época de Esdras y Nehemías, en la época persa, cuestiones políticas también. Por eso nunca se restablece la monarquía, porque el sumo sacerdote, en definitiva, ¿para qué queremos un nuevo rey si con el sumo sacerdote podemos cumplir las dos funciones? Van a decir los sadoquitas, y estos son como los descendientes de estos sacerdotes, en realidad, que son los saduceos, que son los nuevos sacerdotes que van a apoyar el poder de los macabeos y por ende el poder imperial que esté gobernando sobre Israel. Ante esto, los sacerdotes verdaderos del templo que huyen al desierto se van a ocultar por el desierto, pero van a formar comunidades. Y aquí es donde van a surgir un grupo muy importante, nombrados, no por Filón de Alejandría, no los nombra mucho, pero sí los nombra el historiador Flavio Josefo, que es muy importante este historiador, que son los esenios. Los esenios son estos sacerdotes del templo desplazados por los macabeos porque estaban en contra de la política de los macabeos. Entonces, van a volver al desierto. ¿Y por qué vuelven al desierto? Porque el desierto es, en definitiva, el lugar del encuentro con Dios. El desierto es, en definitiva, el lugar donde Dios se reveló a su pueblo, en el desierto del Sinaí. Y es el lugar donde ellos van a practicar un sistema de pureza distinto al que pueden practicar en la gran ciudad como es Jerusalén, y en el templo, que para ellos ya es algo corrupto. El templo ya está corrompido con esto de los macabeos, con sumos sacerdotes y con las políticas que están realizando. Entonces ellos van a buscar un sistema de pureza distinto, y aquí va a haber algo. No son nombrados los esenios en el Nuevo Testamento, no son nombrados, ninguna parte se los nombra. Pero hay un personaje en el Nuevo Testamento, que está en los 4 evangelios, que es muy importante y que está siempre antes del comienzo del inicio del ministerio de Jesús, que es, si quieren díganlo, Juan el Bautista. muy bien, Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene todas las características de haber pasado por el movimiento de los esenios. Vivía en el desierto, comía cosas silvestres. El bautismo era un baño de inmersión para cambiar de vida, ni antes y ni después. Me limpio de los pecados con un baño de inmersión, y esto de los baños de inmersión es muy importante porque el sistema de purificación del pueblo judío en esta época era muy importante porque hasta había casas que tenían piletones para estos baños de inmersión. Si uno iba por la calle y tocaba sangre o veía un cadáver o pasaba algo, tenía que estar 3 días saliendo y metiéndose en una pileta hasta terminar el baño que lo purifique, por ejemplo. Cuando una mujer entra en la menstruación y se le va la menstruación, tiene que estar, antes de salir a la calle, 3 días metiéndose en la pileta y saliendo de la pileta hasta quedar limpia y demás. Tenían todo un régimen, y estos esenios, este régimen de pureza lo tenían a rajatabla, lo cumplían. Por ejemplo, en Qumran, al norte del Mar Muerto, hay una comunidad donde en el año 134, yo les dije que el hijo de Simón, el último hermano de los macabeos, Juan Hircano, aparte de autonombrarse sumo sacerdote, se autoproclama rey. En ese mismo año se dice que nacen los esenios de Qumran.
en el 134, estos esenios se establecen en Qumran y se sabe que son esenios, esta tribu de Qumran, porque tienen un rollo que es un rollo de cobre, donde en ese rollo de este año aproximadamente están las reglas de la comunidad, ¿no? Las reglas de convivencia, cómo tiene que vivir esta comunidad, está en este rollo de cobre. Todas las reglas de la comunidad van a coincidir con las reglas de la comunidad que Flavio Josefo nos dice de los esenios. Los esenios viven así, 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 así. Si uno agarra el rollo de cobre, es lo mismo. Entonces se sabe por esa asociación que la comunidad que vivía en Qumran eran esenios. Pero había otras comunidades esenias. Ahí en Qumran se encontraron piletas de inmersión en las ruinas. Aparte de la cueva donde se encontraron los rollos y demás, en un sector muy cercano al Mar Muerto hay como piletones, que eran donde se realizaban los baños de inmersión para pureza. Y el régimen para entrar era mediante el bautismo de inmersión. No entraba, se tenía que bautizar, meterse en agua y salir, y eso lo renovaba. Y ahí nacen los esenios. Pero esta es una de las protestas. Va a haber un grupo de laicos, al principio dirigido por un grupo de personas que llaman los escribas. Que ahora después voy a hablar de los escribas, pero los escribas van a organizar y del laicado, de la gente común, del ciudadano de a pie, va a surgir un grupo que al principio va a estar un poco a favor de los sacerdotes, pero después, con las políticas que van sacando estos asmoneos en el poder, se van a ir separando. Se llaman los hasidim y nosotros los conocemos como los fariseos. Los hasidim quiere decir los separados. Son laicos que van a vivir la Torá, van a agarrar la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, el Tanaj, todos los profetas, y van a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Estos son laicos y van a tener esta vida de pureza, va a ser la forma de vida que van a llevar. Y van a estar en contra, porque van a decir que lo que hacen los sacerdotes no está de acuerdo con la Torá, por ejemplo. ¿En qué? Por ejemplo, el saduceo, el sacerdote de Israel, lo único que acepta como canónico, lo único que va a aceptar como vinculante, van a ser los 5 primeros libros del Tanaj, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El resto de los libros no es vinculante. Imagínense, si no es vinculante lo que dice el profeta Isaías, o lo que dicen los salmos, imagínense lo que opinan de la Torá oral. Para el grupo observante de la ley, laico, o sea, los fariseos, es tan vinculante la Torá oral, o sea, lo que dicen los rabinos de la Torá escrita, como la Torá escrita. Es igual de vinculante. O sea, van a aceptar el Tanaj, toda la Biblia, van a aceptar los 5 libros de la Torá, van a aceptar a todos los libros proféticos y a todos los Ketuvim, a todos los escritos. Y aparte a la Torá oral, a la interpretación que hacen los rabinos de lo que está escrito en el Tanaj. Todo eso es vinculante. Van a ser más abiertos y van a tener una idea distinta en cuanto a lo que es la vida después de la muerte. Para los saduceos, para todos los sacerdotes, esto es así, por más que sean o no del partido de los saduceos, para la mayoría de los sacerdotes en esta época no se aceptaba la vida después de la muerte. El sacerdote decía que la única vida es esta, y hay que vivir esta vida. El grupo de los fariseos, como acepta la Torá oral, como acepta a los profetas, y ve que allí se palpa que hay algo más,
van a aceptar la vida después de la muerte, van a aceptar que hay una resurrección después de que se muere, y van a tener, por ende, una expectativa mesiánica. A diferencia de los saduceos, que no esperan ningún Mesías, los fariseos sí tienen una expectativa mesiánica y van a esperar a un Mesías. Y van a creer en la vida después de la muerte. Son los tres grandes grupos que van a formar parte del ejido social del judaísmo en el primer siglo, en la época de Jesús. Hay otros grupos menos relevantes, como por ejemplo los bautistas, que son los seguidores de Juan, o de algún otro círculo bautista, que tienen mucho enlace con el tema de la purificación, con el grupo de los esenios, por ejemplo. Va a haber otros grupos como los herodianos, que es un partido político que va a estar a favor de los Herodes. Herodes el Grande, desde el 37 hasta el año 4 a.C., gobernó, después muere y se repartió todo en sus hijos. No recuerdo el nombre de uno de los hijos de este Herodes el Grande, pero es el que le tocó la mejor parte, le tocó Judá. Y le tocó gobernar en Jerusalén y fue un desastre. Este muchacho, este hijo de Herodes, Arquelao será. Arquelao, gobierna muy mal y es un hervidero puro toda la región de Judá durante su gobierno y sobre todo Jerusalén. En esta época, y según Flavio Josefo, en el año 6 de nuestra era, nace un grupo que va a ser también fundamental en la vida de los judíos y que van a formar parte también del Nuevo Testamento. Nacen los sicarios. En el año 6 viene Roma, quiere cobrarle impuesto a todo el mundo y en forma directa un impuesto que vaya del templo, lo que recauda el templo va a ir para Roma. Ahí se arma una revuelta y viene un muchacho de Galilea llamado Judas el Galileo, que es hijo de un rebelde, también Eleazar el Galileo, que lo había matado Herodes. Este muchacho da comienzo a este grupo que se llaman los sicarios, de donde se van a desprender también los celotas o celotes, que son grupos que van a querer la libertad de Israel, pero quieren aniquilar al imperio, en este caso a Roma, por medio de la guerra. Son grupos armados, son revolucionarios. Flavio Josefo los llama bandidos, porque él va a estar escribiendo en Roma, lógicamente. Flavio Josefo está escribiendo en Roma con una espada de un romano acá, seguro, porque lo llama bandido y habla muy mal de todos los sicarios y de todos los celotas. Bandidos, rebeldes, pero lo cierto es que eran los que protestaban en forma manifiesta. La mayoría se desprendía, obviamente, eran fariseos que ya no iban con la palabra y con la Torá, ya querían sacar al imperio que los estaba ahogando en una forma más directa por medio de la guerra. Esto termina mal, igual, un desastre. Lo que se empieza en el año 6 con los sicarios en Jerusalén va a terminar en la guerra judeo-romana, que es una guerra que dura del 66 al 74. Y ahí tenemos ya todos los grupos, el origen al menos de estos grupos es más intenso, obviamente, que hay más cosas para hablar, pero es en este encuentro de introducción, porque se va a ver a Jesús interactuando con estos grupos y se va a ver a Jesús, por ejemplo, que tiene más llegada con los fariseos siempre que con los saduceos. Con los saduceos nunca se sienta a comer Jesús, porque con los sacerdotes no tiene nada que hablar. Es todo lo opuesto al sacerdocio. Sin embargo, se lo va a ver en banquetes, en grandes comidas con los fariseos. Y estos fariseos van a tener dos corrientes distintas. La corriente de un rabino del año 30 a.C., llamado Gilel, y contemporáneo a Gilel, un rabino llamado Shammai. Son dos corrientes muy diversas
Hillel es muy abierto, la interpretación de la Torá la va a ser más flexible, y Rabbi Shammai va a ser más riguroso, ¿no? Hay que cumplir todo a rajatabla, lo que dice la Torá es literal, ya es otra forma de interpretar, y a Jesús cuando se lo ve interpretando la Torá, se lo va a ver más cerca de la corriente de este maestro llamado Hillel que del otro que es más riguroso, lógicamente. Jesús es más abierto, pero va a relativizar más muchos de estas instituciones judías, como el sábado y los ritos de pureza. Por ejemplo, si tienen su Biblia a mano, vamos a leer Mateo 15. Yo lo voy hablando porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar muchas veces con estos grupos. Entonces, siempre es bueno saber qué piensan estos grupos y de dónde vienen. ¿Y por qué no son nombrados en el Antiguo Testamento si son del pueblo judío? Porque nacen después que se cerró el Nuevo Testamento, digamos. En el Mateo 15 dice así, algo así. Entonces vienen de Jerusalén unos escribas y fariseos y le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de nuestros antepasados? No se lavan las manos antes de comer. Y Jesús, como buen judío, no contesta con la pregunta, porque se tienen que ir a trabajar, porque están apurados, porque tienen mucho hambre. Les dice: ¿por qué ustedes? Siempre Jesús va a contestar con otra pregunta. Nunca cierra con una respuesta concreta. Entonces, vos le haces una pregunta y te hace otra. Y le dicen: ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de nuestros antepasados? No se lavan las manos antes de comer, es un problema gravísimo por el régimen de pureza. Cuando vos vas a comer es algo sagrado, la comida es sagrada para el mundo judío porque escaseaba y era algo sagrado. Entonces, cuando vas a comer, tomate tu tiempo, lavate la mano porque es algo puro. Y era algo importante. Jesús le dice: ¿por qué ustedes transgreden la palabra de Dios por vuestra tradición? Entonces ahí le dice: Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, aquel que maldiga a su padre o madre será castigado a muerte, y ustedes dicen: lo que de mí deberías recibir como ayuda será ofrenda para el templo, y ya no tendrá que ayudar a su padre o a su madre. Y les dice hipócrita, los insulta. Y les dice: Isaías profetizó sobre ustedes cuando dijo: este pueblo, esta generación, me honra con los labios, pero su corazón está alejado de mí, me rinden culto en vano. Todos estos institutos, en este tramo hay mucho de esto. Por empezar, ¿quién viene de Jerusalén? Es alguien con poder, ¿sí? El evangelista, el que escribe, dice: esta gente venía de Jerusalén, ya no está... Nos tiene que llamar la atención porque Jesús está en Galilea. Si se vienen de Jerusalén es porque les preocupa algo, ¿no? Y la gente que está en Jerusalén es gente con poder, ciertamente. Fariseos y escribas siempre van a estar juntos. Y ahora voy a los escribas. ¿Quiénes son estos escribas? Los escribas son los doctores de la ley. Son los maestros de la ley, son los que estudiaban la Torá y toda la Sagrada Escritura. Por lo general, el escriba fariseo, porque al estudiar tanto va a ver que el fariseo tiene razón y que el saduceo está más con la conveniencia política que con lo que transmiten las Sagradas Escrituras. Entonces, una persona siempre lo van a ver junto al escriba con el fariseo. Pero esto no quiere decir que los saduceos, los sacerdotes, no tenían escribas. Tenían muchísima gente de estudio y tenían muchos escribas. Había escribas saduceos. Pero por lo general, el escriba va siempre acompañando al fariseo, ¿no? Porque son más afín, tienen una misma interpretación de lo que es la escritura, y en definitiva el escriba es el doctor, el que sabe, el erudito. Después de años de largo trayecto de estudio, durante años y años y años, cuando una persona cumplía 40 años se le daba el título de escriba, no había escribas menores de 40 años. El escriba era
a partir de los 40. Antes podía ser rabino, maestro, pero no escriba. El escriba ya era un título honorífico que tenía que tener una serie de años encima de estudio, y ahí tenía el título de escriba. Esto era junto a un fariseo le dicen por qué. ¿Y qué les dice Jesús? Le está diciendo la Torá. Siempre que Jesús habla con un escriba o con un fariseo o con un saduceo, les va a hablar con la ley, con la Biblia, con la Torá. Siempre. Cuando habla con el pueblo, les va a hablar en parábola. Les va a contar un cuentito. Porque el 90% de las personas eran analfabetas, no sabían leer y escribir. Entonces, ¿por qué le iba a hablar con la ley a una persona que no sabe escribir, que nunca la leyó? Entonces, para que entienda, Jesús quería que todos entiendan. Como el fariseo y el escriba iban a entender, les habla con la Torá. ¿Y qué les dice? ¿Por qué les dice hipócrita? Sí, lavarse la mano es importante, pero más importante es lo que dice Dios en la Torá, cuidar al papá y a la mamá. Sin embargo, los fariseos, un siglo antes, habían sacado unos siglos antes, habían sacado una ley para el templo, entre los sacerdotes y los fariseos afines, que se llama la ley del Corbán, que eran ofrendas para el templo. Entonces, una persona que vivía en Jerusalén y que tenía a su papá viviendo en Galilea, en vez de ir a Galilea a llevarle la plata para asistirlo o llevarle alimento, ¿qué hace? Yo vivo en Jerusalén, tengo el templo a 3 cuadras. Dejo la ofrenda en el templo, para el templo, y ya me libro de ayudar a mi papá. Porque Dios me va a perdonar porque es lo mismo. Que le dé la plata a Dios en el templo, que llevársela a mi papá. Entonces los fariseos habían sacado esta ley, una ley muy famosa, que es la ley del Corbán, ¿no? Una ley de ofrendas para el templo. Y ahí le contesta. Entonces, todos estos institutos de la vida judía, todas estas instituciones, se pierden si uno no tiene por lo menos un mínimo. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿De qué me está hablando? Le está hablando de esa ley. Entonces ellos prefieren cumplir la tradición de los antepasados por sobre la tradición de Dios, les dice. Ustedes, por su tradición, están dejando de lado lo que dice la Torá. Entonces le dice hipócritas y que el culto es en vano y que no sirve ese tipo de culto, por eso siempre está en contra del templo, Jesús. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? No sé. Muy bueno, Fer. Faltan 5 minutos para las 8. Te aviso para que tengas en cuenta. Ok. Pablo nos va a hablar de todo el contenido en la clase que viene, pero les voy a hacer una breve mención. Todo esto culmina, toda esta ebullición social, toda esta sociedad que hervía realmente en Israel, termina con una guerra, que es la guerra judía, que está narrada en una gran obra de Flavio Josefo, que se llama La Guerra Judía, precisamente, que es una guerra que va del 66 al 74, que termina en el año 74 con la última insurrección, con el suicidio de todos los sicarios en la fortaleza de Masada, ¿no? Fue la última, ese es el hito que pone fin a la guerra. Ya había Roma aplastado a todo Judá, había destruido Jerusalén, en el año 70 había destruido el templo, y en distintos lugares había algún que otro foco de insurrección. Entonces el último foco en Masada, donde Masada era una fortaleza romana tomada por los sicarios y celotas. Esta gente sube y cuando ven que ya venía Roma con todas sus tropas, hacen un suicidio en masa. Primero matan a las mujeres y a los niños y después se matan ellos, y el famoso suicidio en masa de esta fortaleza de Metzada o Masada. Ahí termina la guerra. A partir de esta guerra, solo un grupo judío, o 2 grupos judíos, más vale, van a quedar en pie, que son los fariseos. Lógicamente los esenios son destrozados. Todos los esenios son aplastados por Roma, no queda uno.
Los saduceos ya no tienen razón de ser porque está destruido el templo, ya no hay templo y ya no hay sacerdotes, así que los saduceos también paulatinamente van desapareciendo y solo quedan los fariseos. Y va tomando fuerza a partir de la destrucción del templo un instituto del mundo judío muy importante, que es la sinagoga. Ya no hay templo, ya no es una religión de sacrificios, y pasa a ser una religión de la palabra. A partir del año 70, con el templo desaparecido, lo que toma más fuerza en este mundo judío es la sinagoga, que es algo que viene de antes. Muchas veces vamos a ver a Jesús hablando en sábado en la sinagoga. En los 4 evangelios nos va a transmitir que Jesús entraba a una sinagoga, tomaba la palabra y hablaba. Pero la sinagoga va a ser el centro de la vida religiosa del judaísmo a partir del año 60. Y va a empezar a tener fuerza una figura dentro del mundo judío que son los descendientes de estos fariseos, que son los rabinos, ¿no? Y hasta el día de hoy todos sabemos que se llama judaísmo rabínico. Terminado el judaísmo del Segundo Templo en el año 70, a partir de ahí se fue formando lo que se llama el judaísmo rabínico, que comienza en algunos lugares de Judá, uno es Yamnia, donde había una academia, y otros lugares más, donde se reformula todo lo que es el judaísmo, y a partir del año 70 comienza a separarse ya definitivamente de la sinagoga lo que conocemos como cristianismo. Hasta el año 70 el cristianismo se lo tiene que entender dentro del ámbito judío como una secta más del judaísmo, como un sector más del judaísmo, pero después del 70 y sobre todo de una reunión que hacen los rabinos durante un tiempo determinado, creo que 5 años duró, entre el 80 y el 85 en la ciudad de Yamnia, se resuelve descartar todo lo que no sea afín a la Torá. Y ahí cae el cristianismo, digamos, se va del judaísmo, se desprende, y el cristianismo queda como expulsado de la sinagoga. Por eso el último evangelio que se escribe, el evangelio de Juan, se escribe después de la década del 90, ya no nombra a estos grupos como los otros evangelios, fariseos, saduceos, sino que directamente dice los judíos, y cuando habla de la sinagoga dice la sinagoga de los judíos, porque ya el cristianismo está separado del todo. Pero había sectores del cristianismo que todavía se autopercibían judíos y viceversa, ¿no? Porque después, en el año 130, vuelve una revuelta con un nombre conocido, no era el nombre de él, pero conocido como Bar Kokhba, que quiere expulsar a Roma. Comienza una guerra que dura entre el año 130 y el año 135, lógicamente Roma lo aplasta, y en su carta llama a todos los sectores del judaísmo, y entre los sectores del judaísmo llama a los cristianos. Él considera que los cristianos son judíos y que tienen que venir a pelear por la liberación de Israel. O sea que no es todo tan tajante. Cuando se trata de movimientos sociales, no es que, bueno, a partir de acá no hay más saduceos, porque después del año 70 se quebró, se rompió el templo, pero Flavio Josefo nos cuenta que hasta el 74, 75 había sacerdotes que fuera de Jerusalén hacían sacrificios. No es todo tan tajante, pero van paulatinamente desapareciendo estos grupos. Y el cristianismo a partir del año 130 ya se libera totalmente, digamos, del judaísmo, y el judaísmo ya se libera también del cristianismo. Pero a partir del 70 el cristianismo ya queda fuera de la sinagoga, y antes del 70 hay que considerarlo como parte del judaísmo, con una raíz judía muy profunda. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que todo el Nuevo Testamento tiene su raíz en el movimiento que comienza Jesús en Galilea, movimiento de habla aramea, Jesús que hablaba arameo y que todos sus seguidores hablaban arameo, y eran
bien judíos y hablaban la lengua judía, pero esa es la raíz. Pero el Nuevo Testamento va a surgir del judaísmo de la diáspora. No estoy hablando del cristianismo primitivo, sino que el Nuevo Testamento va a surgir de judíos que van a leer no la Biblia hebrea, sino una traducción que se va a hacer por necesidad, porque había más judíos de habla griega que de habla aramea, en la ciudad de Alejandría, aproximadamente entre el año 250 al año 100, se traduce toda la Biblia hebrea al griego. Y esa traducción de la ciudad de Alejandría se llama o se conoce como Biblia de los 70 o Septuaginta, y es la traducción que van a leer, es la Biblia que van a leer los cristianos que van a escribir el Nuevo Testamento. Esos cristianos no leen la Biblia hebrea, sino que leen la 70. Por eso, cada vez que hay una cita, van a leer el Nuevo Testamento, ¿no? Y dice, como dice Isaías, tal cosa. Y van al libro de Isaías no dice eso, dice otra cosa, porque ellos están leyendo la traducción al griego, en realidad. En sus Biblias lo que tienen es la traducción del hebreo. Pero lo que leen los cristianos, que van a formar al Nuevo Testamento, y lo que leía Pablo, es la Biblia de los 70, porque eran personas de habla griega, no sabían hebreo, no sabían arameo, perdón. Así que es otro elemento que tienen que tener en cuenta, que es muy importante. La helenización, cuando hablé, hay dos puntos muy importantes. La lengua griega, porque toda la tradición que va a venir de Jesús se va a traducir al griego y va a estar plasmado en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe todo en griego, porque estas comunidades de donde surgen estos escritos son de habla griega, son el judaísmo de la diáspora, el judaísmo helenista, digamos. Judíos, pero helenistas. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Liliana, ahí, adelante. Vos decís, Pablo, por ejemplo, recoge todo esto al escribirlo en griego. Lo que decía Jesús, que decís el arameo, esa otra lengua, ¿eso que es una recolección oral que se hace de todo eso? ¿O estaba escrito y alguien lo traduce? ¿O es una cosa oral que la recupera Pablo? Yo no soy muy entendida, estoy aprendiendo. ¿Cómo es el tema? Muy interesante tu pregunta, muy interesante lo que decís. Jesús, lógicamente, hablaba en arameo, era su lengua. Eso surge de los evangelios, porque los 4 evangelios coinciden. Cada tanto van a decir, y Jesús dijo tal palabra que en arameo quiere decir tal cosa, ¿no? O sea, todos reconocen a Jesús, a la lengua de Jesús como el arameo. Jesús hablaba en arameo y la tradición oral primaria, la que sale, es en arameo, lógicamente, y en su círculo de seguidores. Pero acá iba a haber que tener en cuenta algo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que en su momento nuestra profe Graciela lo da muy bien, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se va a ver cómo el cristianismo se fue expandiendo rápidamente. Después de la muerte y resurrección de Jesús en el año 30, el cristianismo, que era un movimiento no muy grande, Jesús tendría como mucho 1000 seguidores en Judá, en Jerusalén y sobre todo digamos, en el riñón del cristianismo, que es Galilea. Al principio todos de habla hebrea, pero el cristianismo se fue extendiendo por todas las ramas del judaísmo. Sobre todo, pegó más, Jesús entra más en el judío de habla griega, porque es un judío de la diáspora, que a las tradiciones judías más tradicionales la tiene alejada. Por eso Jesús y todo su movimiento y toda su doctrina entra más. También, obvio, el Espíritu Santo que se mueve y ya sabemos, pero ¿cómo decirlo?
Para un judío de la diáspora era más fácil aceptar que para un judío de la tierra de Palestina, digo, de Israel. ¿Por qué? Tenía el judío que vive en Israel y que es de habla aramea, a esas tradiciones las tiene que respetar. Jesús, y sobre todo Pablo después, que es el primer teólogo de Jesús, van a relativizar todas las tradiciones. Jesús relativiza el sábado. Viene un paralítico, un ciego, hace 30 años ciego y lo tiene que curar el sábado, así que hace 30 años que es. Por eso el evangelista remarca, una persona que hace 30 años paralítica. Jesús lo curó en sábado. Si tiene 30 años de parálisis, espera un día más. No, el sábado, porque el tema es el sábado ahí. Relativiza el sábado. Jesús relativiza el ayuno. Jesús relativiza los regímenes de pureza. Sus discípulos no ayunaban, se lo reprochan. Jesús se sentaba con gente impura, con publicanos, que era una persona. El publicano es el judío que cobraba impuestos para Roma. Por eso para un judío era peor un publicano, que es un judío que trabaja para Roma, que un romano. El romano es romano, pero el publicano era lo peor de lo peor. Y Jesús se sentaba en la casa de un publicano a comer con un publicano. Relativizó todo esos regímenes de pureza del judaísmo. Viene Pablo para Congo y relativiza el templo y la circuncisión. ¿Ya? Entonces, para un judío de la diáspora que está muy alejado de lo que se está viviendo en Israel, es mejor vivir el cristianismo, que es dentro del judaísmo, que vivir un judaísmo ultranza. No sé si contesté un poquito. Pero la primera transmisión fue en arameo, pero como el cristianismo entra rápidamente en el judaísmo de la diáspora de habla griega, terminan siendo en la década del 50 y del 60 más cristianos de habla griega que de habla aramea. De todas formas, Liliana, eso la semana que viene vamos a retomar este tema de tu pregunta, que es muy interesante. Nada, aparte estamos en un curso de introducción, así que pueden preguntar lo que sea. Y lo vamos a retomar eso y vamos a ver un poco más el tema de los idiomas. ¿Alguna otra pregunta de lo de hoy? No, un comentario excelente, Fernando, como siempre, excelente. Vos sabés que cuando comentabas, a mí me parece que hace 20 o 30 años, no más, capaz 40 años, había una película sobre el suicidio ese en masa de los judíos cuando los atacan los romanos. No me acuerdo cómo se llama la palabra, la película. Sí, se llama igual como vos Masada. Ah, esa, Masada. Masada, sí. Masadas. Sí, sí. Masadas Claro, es yo la vi de como en chico, no la sabía que era fortaleza. la vi de chico, no sabía que era un dato histórico. Muy bueno igual. Sí, sí, sí. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere. Muy interesante toda la idea de esta clase de Fernando es hacer todo el contexto histórico de- y los grupos sociales que había en tiempos de Jesús, que son los que después nos encontramos en los evangelios y por ahí, bueno, para poder entender un poquito más a qué se está refiriendo, ¿no? A mí me interesa mucho de esta clase todos los conflictos que están por detrás y que Jesús viene a exponerlos con su discurso también, ¿no? Y había todo un discurso de guerra y todo un discurso de revolución que termina explotando con la toma de Jerusalén por parte de los judíos. Y bueno, ciertos grupos de judíos no quieren participar de esa revolución, de esa revuelta, y bueno, lo que decía, los grupos que salen porque no quieren, no ven el conflicto contra los romanos como el camino para llegar a volver a tener el reino. Están los fariseos que salen de Jerusalén y los cristianos que no participan, no quieren participar de la revuelta esta del año 70 precisamente por el mensaje de paz que les había dejado Jesús también, ¿no? Exacto. Me acuerdo ahora, Fer, del pasaje cuando lo vienen a apresar a Jesús y uno de sus discípulos, no sé, probablemente Pedro, dice que saca la espada y le corta la oreja
a Pedro. un guardia Sí. y Jesús lo reprende, digamos, como que no Sí, es, sí. no es la forma, no es lo que vengo a traer. Ujú. Y en uno de los pasajes también se nombra uno de los seguidores de Jesús que dan el nombre y el apelativo, el celota. O sea, se ve que tenía de este grupo varios seguidores, que seguro es el que sacó la espada. Simón. Claro, y bueno, Judas se cree que era de ese grupo, se dice en los evangelios, ¿no? Que él venía de esa raíz, por eso esperaba de Jesús otro tipo de líder, otro tipo de Mesías, que Otro tipo de realmente Mesías. logre tomar el poder, ¿no? Pero bueno, Exacto. también vemos cómo les va a los que quisieron hacer eso, los que tomaron la ciudad de Jerusalén, estuvieron 2 años ahí sitiados por los romanos y terminaron con la destrucción del templo y casi la extinción del pueblo judío. Ujú. Exacto. Estaba Simón el celote también. Exactamente. Sí, Sí, Simón sí, sí, exactamente. Bueno, así que todos estos entonces, conflictos estaban presentes en este tiempo, en los tiempos de Jesús, y todas estas expectativas. Se habla mucho de las expectativas mesiánicas, ¿no? Cuando decimos que Jesús era el Mesías, había distintos tipos de Mesías que se esperaban. Había distintos, cada uno de estos grupos de comunidades, de sectas judías que se llaman, que eran estos grupos, esperaban un Mesías diferente también. Claro. No Jesús, expoliemos, no expoliemos. No, no, ya lo iremos viendo, pero bueno, era parte del contexto histórico que tenía que estar Jesús presente. se escapa un poco de este título también. Cada ¿Cómo? vez que Jesús se escapa un poco de este título. Cada Sí, vez que lo quieren coronar como Mesías, se mete entre la multitud y sale al principio. Como que le molesta. la semana, la semana que viene vamos a meternos un poco más en lo que son los textos en sí, también en general, sin ir a ninguno en particular. Y después la otra semana vamos a arrancar con el Evangelio de Marcos, en primer lugar. Y ahí iremos viendo estas escenas en concreto en cada uno, cómo lo tratan cada uno de los textos. Exacto. ¿Mm? Así que bueno, también le damos la bienvenida a María Morales y a Lourdes que están por ahí. No Ajá. aparecieron Quiero con la cámara, estar pero las se fotos. sumaron. Se Que al suman, comienzo no las vimos. no, al comienzo se sumaron un poco más tarde. Y bueno, ¿qué tal, Lourdes? Hola. Que ustedes son nuevas, están arrancando ahora con Nuevo Testamento. Como les contaba yo en el mail, nosotros arrancamos a principio de año con Antiguo Testamento y bueno, la mayoría de los compañeros que están acá vienen de ese momento y bueno, algunos que se están sumando ahora. ¿Eh? Ahí María dice gracias. Así que Gracias. bueno, Qué lindo. nosotros tenemos un chat, un grupo de WhatsApp con los que vienen de principio de año y yo les voy a mandar un link para el que quiera, sin que sea obligación, se suma. Yo la información se la voy a mandar tanto al mail como la comparto en el grupo de WhatsApp. Así que el que quiere se suma, que por ahí es una comunicación más ágil. Bueno, ¿Eh? ok. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene a las 7. Si Nos Dios vemos la quiere, semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Hasta el Una próximo buena miércoles. Hasta el semana. miércoles que viene. Buena Chao. semana. Hasta el miércoles. Gracias. Hasta el miércoles. Excelente. Gracias a todos. Gracias, Fer. Gracias a vos, Fer. Buenas noches, gracias.